Una vez más estamos aquí para llevar una enseñanza más de los eslabones que forman la cadena de la doctrina de la salvación en la palabra de Dios. El camino que Dios nos ha trazado para que podamos alcanzar la vida eterna, para que podamos ser parte de ese reino glorioso que el Señor Jesucristo presidirá como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Dios Padre está preparando y buscando gente que realmente sea digna de estar con Cristo en la gloria. El reino de Jesucristo, hermano, es un reino de gente santa. Fue lo que Dios les dijo a los judíos en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 6, cuando les dice, en el versículo 5 dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro, y vosotros me seréis un reino de gente, de sacerdotes y gente santa. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de gente santa que quiere vivir para la gloria de Dios. Dios, a través de todos los siglos, a través de todos los años, ha estado buscando esta gente, estas personas que realmente quieran vivir para la gloria de Dios y quieran ser parte de este reino santo. El santo de todos los cielos va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores, y usted está invitado, hermano, está invitado a ser parte de ese pueblo, pero no es fácil, y ya hemos visto las condiciones que Dios pone para que nosotros podamos ser parte de ese reino. Empezamos con la condición del nuevo nacimiento. Primero, ya sabemos que es la salvación por gracia, por fe en el Señor Jesucristo, la cual recibimos completamente gratis y sin obras. Pero después de eso, la primera condición que Dios pone para que podamos ser parte de ese reino glorioso es que tenemos que nacer de nuevo. Cristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Después de eso, la siguiente condición que usted puede ponerla en el orden que usted quiera es la doctrina. La doctrina, usted tiene que ser una persona que tenga 100% la doctrina de Cristo. 100%. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Esto es determinante, hermano. Es determinante. Y tercero, tenemos las obras. Las obras. Usted tiene que hacer obras dignas del reino de Dios. Recuerde, mi hermano, Dios le quitó el reino de los cielos a los judíos y lo dio a gente que produjera las obras del reino. Si usted recibió a Cristo y no está haciendo las obras del reino, usted no podrá entrar en él. Dice la Biblia, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dijo el Señor Jesucristo, si vuestras justicias no fueren mayores que las de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. No entraréis al reino de los cielos. Luego, la clase anterior hablamos de la fidelidad. Fidelidad, hermano. Usted tiene que entender que si Dios le ha llamado y le ha visto como una persona que tiene posibilidades de poder ser parte del reino de Jesucristo, usted tiene que empezar a serle fiel. Fiel, hermano. Usted tiene que aprender a ser fiel, porque solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el Señor dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Luego en Santiago capítulo 1 y versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en este día, el tema de hoy y el quinto eslabón de esta cadena de demandas de Dios para que usted pueda alcanzar la salvación es la santidad. La santidad. Abra su Biblia, por favor, hermano, en el libro a los Hebreos, capítulo 12.
el libro a los Hebreos capítulo 12. Y quiero recalcar, hermano, quiero recalcar para que usted haga conciencia que todas estas demandas las estamos viendo específicamente con textos del Nuevo Testamento. Porque yo conozco la idea del hombre, yo conozco el pensamiento del hombre, e inmediatamente si yo tomara uno de estos encabezados con textos del Antiguo Testamento, pues ya sé lo que pasaría. Pero por eso estamos tomando solamente textos del Nuevo Testamento. Algunos textos, por ejemplo, los que tomamos anoche de Levíticos, de Deuteronomio y de Jeremías, fue para demostrar que el pueblo de Israel siempre estuvo quebrantando el pacto de Dios, pero la cita original la tomamos siempre del Nuevo Testamento. Ahora, dice la Biblia en Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Dice el apóstol Pablo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto, hermano, ya no tengo que preguntarle, porque yo sé que ya usted enfocó en la dirección correcta. Y yo sé que ya se dio cuenta que esta es una condición que Dios pone para que usted pueda estar en la presencia de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, o no puedes entrar al reino de los cielos. Y el apóstol Pablo dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, por favor, acompáñeme, vaya conmigo al libro del Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 27. Hablando de la santa ciudad, la Jerusalén celestial, dice la Biblia, versículo 27, dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Así que, hermano, si usted es cristiano y vive en la inmundicia, usted no podrá entrar a esa santa ciudad. No podrá. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y usted dirá: pastor, ¿va a haber personas inmundas y va a haber personas que hacen abominación y mentira en el cielo? No, hermano. Vea el texto y ponga atención a los tiempos de las palabras. Por ejemplo, dice el versículo 27, no entrará, tiempo futuro, ¿sí? Cuando esa ciudad se establezca en la tierra, en la eternidad, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Sí? No habrá cosa inmunda. Pero luego cambia el tiempo de la palabra y dice, o que hace. No dice, o que hará. Dice, o que hace hoy, en esta vida, en este tiempo, que hace abominación y mentira. Usted no podrá entrar a esa santa ciudad viviendo en la inmundicia. Usted no podrá entrar a esa santa ciudad haciendo abominación y mentira. Hoy, no entrará en el futuro los que hoy hacen abominación y mentira. Los que hoy viven en la inmundicia. Por eso cambia del tiempo futuro al tiempo presente. Véalo. No entrará, futuro, en ella ninguna cosa inmunda. Y luego cambia a tiempo presente. O que hace hoy abominación y mentira. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Muy bien. Ahora, ya tenemos los textos que nos hablan, que nos muestran que la santidad es una demanda de Dios y es una condición que Dios pone para que usted y yo podamos ser parte de ese bendito y glorioso reino que el Señor Dios Todopoderoso está preparando para su Hijo Jesucristo, para ponerlo como Rey de Reyes y Señor de Señores, para establecerlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora,
Volvemos al tema de lo que nosotros inmediatamente como humanos empezamos a tratar de justificarnos y tratar de cobijarnos con lo que hacemos. Y empezamos inmediatamente surge, cuando hablamos de santidad, inmediatamente surgen expresiones como esta. Bueno, yo soy santo porque Cristo me santificó. Cuando Cristo entró a mi corazón, cuando Cristo llegó a mi vida, me santificó y soy santo. Algunas personas dicen, cuando Cristo entró a mi vida, me justificó y por eso soy justo. Ni lo uno ni lo otro, hermano. Una persona es santificada. Mire, hermano, vamos al libro a primera a los Corintios, por favor. Ya entramos en materia de la clase. Primera a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ponga atención. A los santificados en Cristo. A los santificados en Cristo Jesús. Y luego dice, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Usted fue santificado en Cristo. Cuando Cristo entró a su corazón, hermano, usted fue santificado en Cristo, pero inmediatamente usted fue llamado a ser santo. Ahora, quizá usted se pregunte, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hermano, cuando Cristo entra a tu corazón, usted ya es un hombre pecador. Cuando Cristo llega a su vida, usted ya es un pecador porque ya cometió pecado. Si usted recibe a Cristo, como su Salvador personal, usted a la edad de 30 años, usted tiene 30 años de pecar. Usted tiene 30 años de pecado. El problema es qué hacer con ese pecado. ¿Qué hace con ese pecado? Cuando usted reconoce a Cristo como su Salvador personal, Dios también ve que usted no lo conocía, que usted no tenía temor de Dios, no tenía respeto de Dios, no era reverente a Dios, por lo tanto no evitaba el ofenderle, porque no lo conocía. Y entonces Dios lo justifica como una persona que pecó porque no conocía a Dios. Lo justifica y entonces le perdona todos sus pecados, porque usted ya no puede hacer nada porque esos pecados ya están cometidos. Entonces Dios le perdona todos esos pecados cuando usted le dice, Señor Jesucristo, entra a mi corazón y te ruego que con tu sangre me perdones mis pecados. Cristo perdona todos sus pecados pasados. Y usted en ese momento queda santificado porque queda limpio de pecado. Queda limpio de pecado. Pero Dios le santificó y le justificó porque Dios entiende que usted no conocía a Dios, no sabía cómo es Dios. Ahora, usted es santificado porque queda completamente limpio. Vamos al versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, coma. Allí hay una coma. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea, ya fuiste santificado en Cristo Jesús, ahora te llamo a vivir una vida santa para Dios. Dios te santificó, pero no te hizo santo. Dios te santificó porque te limpió de todos tus pecados, pero ahora te llama a que tú vivas en santidad. Que eso fue lo que Dios les dijo, exactamente lo que Dios les dijo a los judíos. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios no cambia, mi hermano. Dios no cambia. Los planes de Dios son los mismos. Los propósitos de Dios son los mismos. El deseo de Dios es el mismo. Tener un reino santo para el santo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios lo está invitando a usted.
Y si usted recibe a Cristo como su Salvador personal, usted va a ser santificado y perdonado de todos sus pecados pasados. Pero ahora Dios no quiere perdonar sus pecados futuros. Dios quiere que usted los evite viviendo en santidad. Viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, un poquito hacia atrás, hermano, en el libro de los Romanos, capítulo 1 y versículo 7. El libro de los Romanos, capítulo 1 y versículo 7. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma y le dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Tú no fuiste hecho santo por Dios, fuiste santificado por Dios. Porque Dios te limpió de todos tus pecados pasados y en ese momento quedaste santificado. Pero tú fuiste llamado a ser santo. Dios no te está diciendo yo te hago santo, tú tienes que ser. Dios no te hace, Dios no te promete hacerte santo, pero te llama a que tú seas santo. Te llama a que vivas la santidad para que seas digno de estar en ese reino glorioso del Señor Jesucristo. Déjame ponerte un ejemplo, hermano, y voy a volver a lo mismo. Son ejemplos muy burdos porque son ejemplos en los que yo pienso solamente. La diferencia entre ser justificado y ser justo. Supongamos, voy a un ejemplo. Una persona, un hombre de familia, un esposo y padre de familia que tiene un negocio y tiene trabajadores, es un hombre totalmente injusto. Maltrata a su esposa, la humilla, la avergüenza, la golpea, la azota, a sus hijos hace lo mismo, los golpea, los maltrata, los humilla, los avergüenza. A sus trabajadores hace lo mismo con sus trabajadores. Y un día, mientras este hombre está, no sé, practicando algo, digamos el tiro al blanco, con un arma de fuego o con varias armas de fuego, con varias personas, están en un tiempo de distracción y por alguna razón este hombre en un accidente mata a una de las personas que están presentes. Pero todo el mundo vio que fue un accidente. Sin embargo, la autoridad, mientras hace las investigaciones, le pone en la cárcel. Mientras encuentra la verdad. Investiga a todos los presentes y todos los presentes concuerdan en que el hombre mató a esta persona por accidente. No había pleito, no había problemas, no había diferencias. Fue un accidente. Entonces la autoridad lo justifica de ese daño que hizo y lo deja en libertad. Le justificó de ese problema. Pero cuando regrese a su casa, ¿usted cree que el hombre va a ser justo y va a empezar a tratar a su esposa dignamente y va a empezar a tratar a sus trabajadores dignamente porque fue justificado y ya es justo? No, no es justo. Fue justificado porque fue justificado de ese problema. Voy a llamarlo así, de ese pecado. Pero su interior, su corazón no fue transformado. Si él quiere ser una persona justa, él tiene que cambiar su forma de tratar a las personas. La autoridad le justificó del pecado y no le condenó a la cárcel, a 15 años o 20 años de cárcel, porque no lo hizo con alevosía y ventaja. Entonces, hermano, y perdóneme, hermano, si estoy dando ilustraciones de las que no conozco, pero es mi forma de pensar. Entonces, cuando usted es justificado por Dios de sus pecados pasados, no es hecho justo.
Nada más Dios le justifica porque usted no conocía a Dios. Dios dice, bueno, pues esta persona no me conocía, no sabía cómo soy, no conocía mi santidad, no tenía temor de mí, no tenía respeto de mí, no tenía reverencia hacia mí. Entonces le justifico. Pero usted tiene que hacerse justo de un sentimiento que nazca en tu corazón. La misma cosa sucede con la santidad. Dios te santifica, pero no te hace santo, hermano. No te hace santo. Dios no te hace santo. Tú tienes que ser santo porque Dios te llama a ser santo. Vuelvo al texto de Romanos capítulo 1 y versículo 7, donde el apóstol Pablo dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Con quién? Dice, junto con todos, el apóstol Pablo dijo en los Corintios, junto con todas las iglesias de Dios. Todos los cristianos que quieran ser parte del reino de Jesucristo tienen que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos, capítulo 12, vaya conmigo al libro a los Romanos, capítulo 12, y versículo 1 y 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, donde el apóstol Pablo dice, así que hermanos, os ruego, suplico, les imploro, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, dice el apóstol Pablo, otra vez versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Tú tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es tu culto racional. Esa es tu ofrenda a Dios, es lo que te toca entregarle a Dios. ¿Cómo vas a hacerlo? No te acoples al mundo. No vivas como el mundo vive. Es lo que hemos estado enseñando. Fue lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 5 cuando dice, si quieres ser hijo de Dios, tienes que vivir diferente al mundo. Tienes que ser pobre en espíritu. Tienes que humillarte delante de Dios, porque esos son los frutos del reino de los cielos. Una de las cosas que dijimos acerca de este programa es que aquí encontramos al Dios que tiene total secuencia en las enseñanzas, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios y la mente de Dios es perfecta, hermano. Toda la Biblia concuerda, porque toda la Biblia salió de una sola mente. Si en tu Biblia tú tienes que esconder textos porque no embonan con tu doctrina, hermano, entonces tu doctrina está equivocada. Algo está fallando en tu doctrina y necesitas corregir, hermano, porque cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios ni a su Hijo Jesucristo. Eso lo encuentra usted en 2 de Juan, versículo 9. Ahora, estamos hablando de la santidad, hermano. Y aquí quizás surja una pregunta. ¿Por qué Dios me demanda santidad? O sea, la santidad no es fácil. Bueno, hermano, primero te quiero decir que este es un revés. Y es un revés bíblico. Para las personas que dicen, no, hermano, si tú quieres ir al cielo, es bien fácil, hermano. Nada más tienes que hacer una oración y pedirle a Cristo que entre en tu corazón y ya está arreglado tu problema. No, si fuera así de fácil, Cristo
no hubiera muerto en la cruz, hermano. Hermano, no es tan fácil. No es fácil entrar al cielo. El reino que Dios está queriendo darle a su Hijo Jesucristo es difícil de alcanzar. Es difícil de formar parte de Él. Es difícil, hermano, de entrar al reino de Dios. Difícil. Pero sí se puede. Sí se puede. Ya hay personas allá. Ahora, ¿por qué Dios me demanda la santidad? Y yo quiero considerar, hermano, 3 razones. Puede haber más, no lo sé, pero yo considero 3 razones. Número 1, estamos en la pregunta, ¿por qué Dios me demanda que yo viva en santidad si es algo tan difícil e imposible casi de hacer? ¿Sí? Entonces yo encuentro 3 razones. Primero, número 1, hermano, y vamos a la respuesta, está en Primera de Pedro. Vaya por favor al libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Para el final de sus Biblias, hermano, Primera de Pedro, capítulo 1. Y la respuesta está en el versículo 14. Pero hermano, déjeme decirle, ¿por qué Dios me demanda santidad? Porque, hermano, 2 personas no pueden caminar juntas si no están de acuerdo. Esas son palabras del Señor Jesucristo. 2 personas no pueden caminar juntas si no están de acuerdo. Dios no va a cambiar. El Dios santo, el Dios inmensamente santo y que habita en la santidad, no va a caminar contigo, hermano, mientras tú vives en la inmundicia. Por eso, en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Necesita que explique este texto, hermano? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si usted quiere que Dios camine a su lado, Dios no va a caminar a su lado mientras usted viva en la inmundicia. Dios no va a caminar a su lado mientras usted viva en la inmundicia, mientras usted sea una persona inmunda, porque 2 personas no pueden caminar juntas si no están de acuerdo. El Dios santo no va a caminar con usted, hermano, en la inmundicia. Dice el versículo 17, si invocáis por Padre, si tú dices que Dios es tu Padre, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, entonces, para que Dios realmente sea tu Padre, debes vivir en temor todo el tiempo de tu peregrinación en este mundo. Tú tienes que vivir en temor. ¿Temor de qué? Temor de Dios. Temor de ofender a Dios. Temor de ofender a Dios, hermano. Las personas que temen a Dios, hermano, son las personas que se apartan del mal. Si usted no teme a Dios, si usted no teme a Dios, usted va a vivir siempre en el pecado. Lo que usted se aparte de su pecado, hermano, es lo que usted teme a Dios. Es lo que usted teme a Dios. Mire, por favor, abra su Biblia conmigo. Vaya conmigo al libro de los Proverbios. Los Proverbios, capítulo 16. Proverbios está después de Salmos, al centro de su Biblia. Proverbios 16, 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cuánto te has apartado del mal para vivir en santidad? Eso es lo que tú temes a Dios.
¿Cuánto vives en la inmundicia? Eso es lo que a ti te falta de temor a Dios. Esa es la irreverencia que tú le muestras a Dios, hermano. Que no le tienes temor. Versículo 6 de Proverbios 16. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Hermano, ya no te justifiques en tu pecado. Mejor demuéstrale a Dios que verdaderamente le temes. Demuéstrale a Dios que verdaderamente le temes, hermano. Entonces, si tú vas a decir que Dios es tu Padre, regreso a Primera de Pedro. Perdóneme si no le dije que lo detuviera. Primera de Pedro, capítulo, si no lo quiere buscar, no lo busques, yo nada más, ya lo leímos. Si tú vas al versículo 17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, entonces tienes que conducirte en temor todo el tiempo de tu peregrinación en este mundo. No digas que Dios es tu Padre si vives en la inmundicia, porque Dios, el Dios santo de la Biblia, el verdadero Dios, a lo mejor tú tienes una imagen de Dios diferente a la verdad de Dios, pero el Dios de la Biblia no va a convivir con una persona que vive en la inmundicia, porque la santidad de Dios no se lo permite. Hermano, anoche hablábamos de que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel a su santidad, hermano, y no va a caminar contigo en la inmundicia. Entonces, hermano, conclusión: sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, quiero que vayamos, hermano, y recordemos, hermano, recordemos la razón por la que Dios te salva. ¿Cuál es la razón por la que Dios te salva? Dice el versículo 14. Estoy en Primera de Pedro 1:14. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, tú no puedes seguir viviendo la misma vida que vivías antes de que Cristo entrara a tu corazón. No puedes. No puedes. Si es que quieres tener comunión con Dios. Ahora, si tú no quieres tener comunión con Dios, pues vive como tú quieras. Ahí entra el libre albedrío. Dios no te obliga, solamente te llama a la santidad. Te santifica y te llama a la santidad. Ahora, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. O sea, si tú vas a convivir con Dios y vas a tener una relación con el Dios santo, con el Dios maravilloso, con el Dios perfecto, tú tienes que ser santo. Mire, hermano, vamos a recordar las citas que le di hace la semana pasada en Jeremías capítulo 13. Abra su Biblia, por favor, en Jeremías capítulo 13. Y aquí tenemos que recordar por qué Dios te salva. ¿Por qué Dios te salva? No es para que no vayas al infierno, sino que Dios te salva, hermano. Capítulo 13 de Jeremías y versículo 11 dice: porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel. Para eso te salvó Dios. Dios no te salvó para que no vayas al infierno. Dios te salvó para tenerte a su lado. Dios te salvó para estar contigo. Dios te salvó para abrazarte, para tenerte aquí. Dice, ve el texto, hermano. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, como el cinto, usted imagínese un cinto atándolo a usted en derredor. Así como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo, por fama, por alabanza, por honra. Pero no escucharon. Dios te salva porque quiere tenerte a su lado.
Dios te salva porque quiere tenerte cerca, no porque Él no quiere que vayas al infierno, porque quiere tenerte cerca. Y si tú vas a convivir con ese Dios santo, y si vas a hacer efectivo el propósito de Dios de tenerte cerca, entonces tienes que vivir en santidad, porque dos personas no pueden andar juntas si no están de acuerdo. Y sin santidad, hermano, nadie verá al Señor. Ahora, por favor, vaya a Jeremías capítulo 43. Isaías 43. Y vamos a leer el versículo 7, hermano. Perdón. Isaías 43, 7. Estamos viendo el por qué Dios te salva, hermano. Y dice, versículo 7, todos los llamados de mi nombre. ¿Quiénes son esos? Todos los cristianos. Todos los cristianos que se identifican con el nombre de Cristo. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sí, Él quiere que tú seas la gloria de Dios. Dice, para gloria mía los he creado. A todos los cristianos Dios los creó, los salvó para su gloria, para la gloria de Él. Él quiere pararse frente a Satanás y decirle, como le dijo de Job, ¿has considerado a mi hijo Pedro Hernández? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué estaba haciendo Dios con la persona de Job? Se estaba gloriando. Se estaba gloriando cuando Jehová se para está frente a Satanás y Jehová le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Oye, ¿has visto a mi siervo Job? Y lo describe y dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, Dios está gloriándose, se está sintiendo orgulloso de hablar de su hijo Job. Bueno, hermano, pues en Isaías 43, 7 dice que todos los llamados de su nombre para gloria de Dios fueron creados. Usted cristiano fue creado como cristiano para hacer la gloria de Dios. Usted cristiano fue salvado por Cristo para hacer la gloria de Dios. Y Dios no se va a parar frente a Satanás y va a decir, oye, ¿has considerado a mi siervo Enrique Peña? ¿Cómo es mi hijo y cómo anda en las cantinas disfrutando de la vida? Yo creo que entonces es Satanás el que le dice, oye, ¿has visto a tu hijo? Y Dios le dice, ¿de quién estás hablando? De Enrique Peña. No, espérame. De ese ni me hables. O sea, nosotros los cristianos fuimos creados para estar cerca de Dios, para ser amados por Dios, para ser cuidados por Dios, para ser protegidos de Dios, para ser sustentados por Dios, pero también para hacer la gloria de Dios. Y no lo vas a hacer hasta que vivas en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y para que tú vivas en santidad y seas digno de estar con Cristo, Dios tiene que decir de ti exactamente las mismas palabras que dijo de Job. Cuando tú hagas en tu vida que Dios se exprese de ti y diga las mismas palabras que dijo de su hijo Job, entonces, hermano, tú serás un verdadero hijo de Dios y estarás listo para ser parte del reino glorioso y santo que el Señor Dios Todopoderoso está formando para ser el reino de su Hijo Jesucristo. No antes, hermano. Ahora vamos al siguiente. Dijimos, estamos contestando la pregunta, ¿por qué Dios me demanda santidad si eso es casi imposible de hacer? Bueno, porque Dios
es santo y quiere convivir contigo. Y si tú quieres estar al lado de Dios, tienes que vivir en santidad, porque dos personas no pueden caminar juntas si no están de acuerdo. Segundo punto, yo había dicho que tengo 3 razones. Segunda razón, porque en Apocalipsis, ya lo vimos, en Apocalipsis capítulo 21, vamos a verlo otra vez, Apocalipsis capítulo 21 y versículo 27, dice estas palabras, que en la santa ciudad de Dios, por eso Dios te demanda santidad, porque en la santa ciudad de Dios en la eternidad no entrará ninguna cosa inmunda. Y si tú vives en la inmundicia, no podrás entrar a esa santa ciudad, donde Cristo será Rey de Reyes y Señor de Señores, y donde el Señor Dios Todopoderoso estará con su pueblo. Y en esa ciudad no entrará ninguna cosa inmunda. Si tú quieres ser parte de ese reino glorioso, tienes que apartarte de la inmundicia. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de apartarse de la inmundicia y perfeccionar la santidad en el temor de Dios? En 2 Corintios capítulo 6, versículo 17 hasta el capítulo 7, versículo 1, donde dice, por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. No les pedí que buscaran la cita porque ya lo vimos. Ahora, capítulo 7, versículo 1 de 2 Corintios 6 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Tenemos la promesa de que Dios quiere ser nuestro Padre, de que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Esas son promesas de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Porque de otra manera usted no puede ser parte de ese reino, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, hermano, por eso, aunque usted sea cristiano, déjeme decirle lo que dice la Biblia. Vaya conmigo al libro de los Efesios, capítulo 5. Libro de los Efesios. Busque el libro de los Efesios, capítulo 5. Vamos a leer lo que dice el versículo 4. Efesios, capítulo 5, versículo 4. Dice, bueno, vamos a empezar desde el 3. Dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Usted se considera una persona santa? Usted no debe hablar de fornicación, ni de inmundicia, ni ser una persona avara, ni todas esas cosas que no convienen como para las personas que pretenden ser santos y vivir en la presencia de Dios. Versículo 6, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo y de Dios es un reino de gente santa. Y usted y yo vivimos en esa santidad o nos vamos a quedar fuera. Usted y yo alcanzamos esa santidad o nos vamos a quedar fuera, hermano. Versículo 5. Porque debe usted saber esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, ninguno tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Porque al reino de Dios y de Cristo, en esa ciudad maravillosa, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace iniquidad. Ahora vaya hacia atrás un poquito al libro de primera a los Corintios, hermano. Déjeme certificar, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 6. Primera a los Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 6 al 9. Perdón.
capítulo 6, versículos 9 al 11, perdón. Dice versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermano, para que usted entre al reino de Dios tiene que ser justo. Y por favor, ya no diga soy justo porque porque Cristo me justificó. Si me alcanza el tiempo, ahorita le voy a decir lo que es una persona justa, bíblicamente. Recuerda, hermano, que el que tiene la vara de la medida es Dios, no es usted ni yo. Así que deje de justificarse diciendo que es justo porque Dios lo justificó. Y viva justicia. Hágase justo. ¿Por qué? Porque los injustos, versículo 9, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques. No solamente los injustos, tampoco los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo harán. No lo harán. Ahora, ¿por qué? Porque no son dignos, porque viven en ese pecado. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, no porque cometes esa clase de pecado, jamás vas a entrar al reino de los cielos. No. No puedes entrar al reino de los cielos porque estás viviendo en ese pecado. No porque lo hayas cometido antes, sino porque estás viviendo en ese pecado. Y Dios no te llamó a vivir en la inmundicia, te llamó a vivir en la santidad. Así que, hermano, muy rápidamente voy a mostrarte lo que es para Dios una persona justa. Ve conmigo, por favor, al libro de Ezequiel, capítulo 18. Rápidamente, hermano, ve conmigo al libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18. Y te voy a mostrar, porque dice la Biblia que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y si tú estás pensando, si tú eres de las personas que dicen, es que yo soy justo porque Cristo me justificó. No, mi hermano. Cristo te justificó, no te hizo justo. Tú tienes que cambiar tu corazón para que tu corazón sea justo. Y por eso el apóstol Pablo dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, hermano. Ahora, le voy a mostrar lo que es para Dios, lo que Dios dice que es una persona justa. Vamos, estoy en Ezequiel capítulo 18 y versículo 5. Dice el versículo 5, el hombre que fuere justo. ¿Sí? Va a hablar de un justo y va a hablar de cómo es un justo. Dice, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Tú tienes que vivir de acuerdo al derecho y a la justicia. Que no comieres sobre los montes. ¿Qué significa eso? Que no vayas a adorar dioses falsos. Los altares en el antiguo tiempo se hacían sobre los montes. Y allí iban a ofrecer sacrificios y comían de lo sacrificado a los ídolos. Que no comieres sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno. Estamos hablando de un justo, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare a usura. ¿Está entendiendo, hermano, lo que es un justo para Dios? Que no prestare a interés, ni tomare a usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Que no se venda, que no tuerza la justicia por amor al dinero. Versículo 9. Que en mis ordenanzas caminare. Un hombre justo tiene que vivir los mandamientos de Dios y tiene que cumplir con los mandamientos de Dios. Que en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este
es justo. Así que, hermano, deje de justificarse neciamente, diciendo, soy justo porque Cristo me justificó. Y dice el versículo 9, que en mis ordenanzas caminar y guardar mis decretos para hacer rectamente, este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Ahora entiende lo que significa y lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero no te equivoques, no solamente los injustos. Luego da una lista. Ahora, no dice que si alguna vez fuiste injusto o fuiste afeminado o fuiste prostituta o fuiste lesbiana, nunca entrarás al reino de Dios. No, dice, no entrarás mientras lo estés practicando. No entrarás mientras lo estés viviendo. Tú tienes que lavarte con la sangre de Jesucristo. Y de eso es de lo que te salva Cristo cuando entra a tu corazón. De lo que eras, no de a dónde ibas. Ahora, vamos a regresar a la pregunta y dar el punto número 3. La pregunta que hicimos es, ¿por qué Dios me demanda santidad si es casi imposible de lograrlo? Primero, porque Dios es santo y quiere estar a tu lado. Y no puede estar a tu lado mientras tú vivas en la inmundicia y en la suciedad. Segundo, porque a la ciudad que Dios tiene en el cielo no podrá entrar ninguna cosa inmunda o que hace iniquidad y mentira. Y tercero, porque tú tienes que ser digno de ser parte del reino de Cristo. Tú tienes que ser digno. Hermano, vamos al libro de Lucas, por favor. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20. Y vamos a leer, hermano, aquí en Lucas capítulo 20, vamos a leer el versículo 35. Dice el Señor Jesucristo, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Quiénes? Los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Hermano, si tú quieres estar con Cristo en la gloria, tienes que ser digno. Si tú quieres ser parte del reino de Dios, por favor, ya olvídese de aquello de que si usted solamente recibe a Cristo, usted está preparado para ir al cielo. No, usted tiene que ser digno. Dice el Señor Jesucristo, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Hermano, si usted quiere estar con Cristo en la gloria y ser parte de ese reino glorioso, usted tiene que hacerse digno. Y Dios tiene que verlo como una persona digna de estar con Cristo en el reino de Dios. Le he dicho, hermano, le he estado diciendo durante todas estas clases, Dios no lo salvó para que usted no vaya al infierno. Dios lo salvó para que sea parte del reino glorioso, santo, maravilloso del Señor Jesucristo. Y usted en esta vida necesita empezar a vivir la vida para llegar a ser considerado por Dios digno de estar en el reino de Dios. ¿Y cómo va a hacerlo? Dando los frutos del reino. Viviendo ya en esta vida como si ya fuera parte usted del reino de Dios. Por eso, dé la vuelta a la hoja, por favor, en el capítulo 21 de Lucas y versículo 36. Lucas 21:36 dice el Señor Jesucristo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y que seáis tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que cuando veas a Cristo no tengas que derrumbarte por la vergüenza de la vida indigna, sucia e impura en la que viviste todo el tiempo. Que seas tenido por digno de estar en la presencia de Cristo, hermano. Usted tiene que ser digno de estar en la presencia de Cristo.
Estoy en Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de estar de pie delante de Cristo. Y por último, hermano, no pierda esta cita, pero vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, y dice, permítame por favor, versículo 4. Versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Ahora, hermano, por favor, no crea usted que por estar en una iglesia cantando y ofrendando, diezmando, usted va a estar con Cristo en la gloria. Usted tiene que estar en una iglesia haciendo eso, pero además viviendo fuera de la iglesia en una manera en que Dios lo considere digno de ser parte del reino glorioso y santo, del Rey glorioso y santo, que es el Señor Jesucristo. Usted tiene que ser digno de estar con Cristo en la gloria. ¿Cómo lo va a hacer? Mantenga sus vestiduras limpias, hermano. Dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Eso es lo que usted tiene que hacer, hermano. Vivir en santidad, no manchar sus vestiduras. No manche sus vestiduras, hermano. En el libro de Lucas, capítulo 21, si usted ya todavía lo tiene ahí, el versículo 34 dice, mirad también por vosotros mismos, que tu corazón no se cargue de glotonería. Cuide su corazón, hermano. Tenga dominio propio. Que su corazón no se cargue de glotonería, ni de embriagueces, ni de los afanes de esta vida. Cuídese, hermano. Cuide su corazón para que usted sea una persona digna de estar con Cristo en la gloria. Ahora, rápidamente, hermano. Rápidamente. Entonces, ¿por qué Dios me demanda santidad? Porque Dios quiere estar a tu lado, hermano. Quiere estar contigo. Quiere abrazarte. Y no puede abrazarte mientras tú vives en la inmundicia. Segundo, porque tú no puedes entrar a la ciudad santa si no vives en santidad. Y tercero, hermano, porque tú tienes que ser digno de estar en el reino de Cristo. Y por último, hermano, quiero rápidamente ver cómo una persona puede ser digna. Y vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, hermano. Perdón, no. Esa cita la vamos a dejar porque es muy larga. Mejor vamos a Mateo capítulo 10. Vamos a Mateo capítulo 10. Se me vino el tiempo encima, hermano, y ya no alcanzo. Mateo capítulo 10. Vaya conmigo, por favor. Busque en Mateo capítulo 10. Ahora, quizá usted se esté preguntando, pastor, pero entonces, ¿cómo? Ya entendí. Dijo ayer una persona, ya me cayó el 20. Bueno, hermano, gloria a Dios por eso. Eso es lo que buscamos. Pero la pregunta es, pastor, ¿cómo puedo llegar a ser digno? Mateo capítulo 10, versículos 37 y 38. 37 y 38. Dice el versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, dígalo en su casa. Gracias, hermano. Hasta acá lo escuché. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, cada día para vivir en santidad y para someter su carne a la obediencia al Espíritu Santo, no es digno de mí, dijo Cristo. Así que, hermano, si usted quiere ser una persona digna, número 1, cuide su corazón. No se deje llevar por su corazón. Número 2, no manche su ropa. Con el pecado. Número 3, ame a Dios por encima de su padre, de su madre, de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Y número 4, que nadie le estorbe en su relación con Dios. Y número 4, usted tiene que tomar su cruz cada día para vivir en santidad. Y entonces usted será digno de estar con Cristo en su reino. Hermano, este ha sido su programa, Buscando las Sendas Antiguas, con la Biblia en la mano. Quiero decirle
que si usted no ha visto los otros programas, las otras enseñanzas, usted nos encuentra en Facebook como Iglesia Bautista Unidad Modelo. Y también nos encuentra en YouTube como Iglesia Bautista Independiente Unidad Modelo. Y ahí usted va a encontrar las otras enseñanzas que hemos estado dando. Esta es, si no me equivoco, la 7ª o la 8ª enseñanza. Entonces usted va a encontrar las otras ahí. Mi teléfono celular, hermano, es el 81 20 09 17 31. Otra vez, 81 20 09 17 31. Usted, para cualquier cosa en la que yo pueda servirle, ahí me encuentra. Y también, hermano, quiero decirle que mi teléfono de casa fijo es 83 73 60 25. Que Dios le bendiga. El próximo viernes nosotros estaremos aquí a las 9 de la noche. Que Dios le bendiga siempre.